Con una prevalencia de 18% de la población mundial, el reflujo gastroesofágico es la segunda enfermedad gastrointestinal más común en el mundo, luego del colon irritable. Es tan común que solemos pensar que es solo un poco de acidez, un poquito de ardor estomacal. Sin embargo, los especialistas recomiendan no subestimar estos síntomas, ya que el reflujo puede generar más complicaciones que vamos a aprender en este programa. Así que, Nati, te doy el honor. Muchas gracias. Y es que nos entusiasma mucho porque ve que vacilón, estamos empezando el tema y ya tenemos consultas. Así que, doctora Carolina Gutiérrez, usted es gastroenteróloga y con este aplauso la recibimos aquí en Así Somos. Muy contentos porque, como ya podemos ver, es un tema que nos compete a muchos y me voy a incluir. Primero que todo, bienvenida y gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a Nati y a Rose. Es un placer para mí estar en este programa, me encanta. Gracias. Doctora, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Bueno, vamos a ver, el reflujo, todos, primero partamos de que fisiológicamente, o sea, normalmente todos tenemos un poquito de reflujo, un poquito de ácido que sube del estómago, donde se produce, hacia el esófago. Eso es normal. Pero cuando este reflujo, esta cantidad de ácido es más frecuente a lo largo del día, de forma más repetida y en mayor cantidad, entonces ya eso puede producir alteraciones en el tejido del esófago y generarnos molestias, que lo conocemos como reflujo. ¿Qué tipo de molestias? Bueno, las molestias son múltiples. La gente generalmente, las personas consideramos que es como este ardor, esta sensación como de fuego que decimos en la boca del estómago o como un fuego que sube, ¿verdad? Desde el estómago hacia el esófago y que nos puede llegar a la garganta. Ese es como el síntoma típico, pero también hay otros síntomas menos frecuentes, pero que también son parte del reflujo. A veces una sensación de que estamos un poquito inflados en la boca del estómago, a veces hasta dolor de pecho, una sensación de opresión, podemos tener dificultad para tragar, una sensación de una flema persistente, una molestia que incluso al paciente le causa carraspera, como que todo el día tuviera un pequeño estorbo. Y incluso el reflujo puede subir hasta la garganta, irritarnos las cuerdas vocales, entonces causarnos disfonía, que es cuando estamos ronquitos. Puede causarnos tos, una tos seca. Y se han reportado casos de pacientes que incluso tienen reflujo que se va a los pulmones y puede generarles asma también. Bueno, ven, no es algo que se pueda menospreciar. Así que estamos aquí informándonos sobre todos esos síntomas, porque de repente hay alguien que nos escucha y tiene esta sensación de acidez, como comúnmente le llamamos, y va a la farmacia o hasta el supermercado o pulpería y compra esos medicamentos de venta libre que son efervescentes, y a veces hay unas contraindicaciones también en esas decisiones que tomamos con el autodiagnóstico que solemos hacer los ticos. ¿Podríamos mencionar cuáles son las principales razones que provocan o las causas que provocan el reflujo? Bueno, vamos a ver. Hay muchas hipótesis. Una de las más conocidas es la famosa hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? Es cuando nosotros tenemos el músculo, el diafragma, que es un músculo que separa el tórax, donde está el corazón y los pulmones, del abdomen, donde tenemos el estómago. Y entonces hay un huequito que se llama el hiato diafragmático y por ahí se comunican el esófago con el estómago. Cuando a veces esa unión está como más abierta, el estómago tiende a subir un poquito hacia el tórax, como que se desplaza un poquito de su lugar, y eso se conoce como hernia hiatal. Es una condición anatómica, o sea, donde mi estómago está como colocado de esa manera, que es bastante frecuente en las personas, y eso hace que la unión entre el esófago y el estómago no cierre muy bien o no sea tan competente, lo decimos así más nosotros, y sea más factible que haya reflujo o incluso pues regurgitación de alimentos, o sea que se nos sube un poquito, ¿verdad? Esa es una de las principales causas. También se ha visto que el tabaco también disminuye las defensas, el tono, es decir, como ese cierre que debe haber entre el esófago y el estómago, también lo relaja y puede favorecer el reflujo. El tabaco es como veneno para el esófago y es una de las causas más frecuentes. Y también los hábitos alimenticios pueden favorecer la hora a la que comemos, lo que comemos, cuánto comemos. Entonces los mecanismos pues son múltiples. Doctora, conforme avanzamos en el calendario, ¿nos volvemos más propensos a desarrollar este tipo de padecimiento como lo es el reflujo?
Pues sí, tiende a ser más frecuente, pues conforme nos vamos haciendo mayores, sí que ya no podemos tal vez darnos los mismos gustos que antes o ser tan, ¿verdad?, tan complacientes, sobre todo a la hora a las horas de comer, eso que comíamos antes tarde, que tal vez salíamos y comíamos mucho. Conforme nos vamos haciendo pues más grandes, sí esto nos volvemos menos tolerantes, por así decirlo. A mí me llama mucho la atención porque el reflujo, siento que los síntomas se pueden como confundir con otros padecimientos, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante esta clase de espacios para poder identificar y sembrar como esa espinita en las personas que nos escuchan. Yo tuve una oportunidad, digamos, de compartir, andábamos como en una gira de trabajo y justamente andaba el papá de una de las personas principales que andaban en la gira y el señor como que comió comida caribeña y todo el tema, y después se metió al baño y no salía, ¿verdad? Y como que yo lo escuchaba tosiendo y tosiendo mucho, yo decía, este señor se está ahogando o está vomitando y lo que sea. Entonces fui a llamar para que lo atendieran y el señor salió como si nada, y después lo que dijo fue que él tenía un reflujo muy, muy... pues exasperado. No, ¿cómo le digo? Como ya a un nivel muy alto. Ajá. Y para mí fue muy impactante porque la verdad es que sí se escuchaba bastante mal, ¿verdad? Yo decía, o se está ahogando o le está dando algo. Yo no soy doctora, pero yo decía, algo está pasando ahí en ese baño. Y él salió como ya la normalidad de su vida. Entonces, ¿tenemos que normalizar estos síntomas a ese nivel o en qué momento decir, bueno, este padecimiento ya escaló demasiado? O sea, ¿cuántos tipos o niveles hay de reflujo? Ok, bueno, eso es una pregunta muy amplia, pero muy interesante. Vamos a ver, no debemos normalizar eso jamás. Cualquier cosa que nos afecte nuestra calidad de vida, porque yo creo que a lo que usted cuenta, Rose, eso no es calidad de vida, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que modifique nuestra calidad de vida, yo creo que tenemos que ponerle cuidado. Siempre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues empezar ahora probablemente hablemos más de eso, de tomar ciertas medidas que podemos hacer en el hogar. Pero a veces, a pesar de eso, las molestias persisten y es ahí donde ya debemos pues acudir al especialista. Ahora, sí hay grados de reflujo. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, lo podemos catalogar el reflujo como erosivo y no erosivo. El erosivo es cuando se le hace una gastroscopia al paciente, se ve que está como irritado el esófago, pongámoslo así, que tiene erosiones que son como rasguños. E incluso tenemos grados de esofagitis o de erosiones. Si es una, si son muchas, si todo el esófago se ve irritado o pongámoslo así como quemado, entonces ya eso le ponemos un nombre mayor. E incluso se pueden hacer a veces hasta como que se cierra el esófago un poquito, se llaman estenosis. De tanto reflujo a lo largo de los años se va haciendo como un callito, como de irritación a irritación se va haciendo un callito que puede cerrar el esófago. Y a lo mejor lo que este señor tenía era eso. Depende si come muy rápido o come muy, muy rápido sin masticar y ya tiene tal vez su esófago un poquito cerrado, no pasa. Y tiene que recurrir a lo que le pasaba, probablemente toser, expulsar los alimentos para liberar esa presión. Lo más seguro es que este señor pues ya estaba en un grado pues avanzado y que ya tenía muchos años de estar lidiando con esta situación, pero lo ideal y lo que se trata cuando se lleva el control es no llegar a este punto. Y antes de leer las consultas, doctora, hablemos del tratamiento contra el reflujo. Algo general, no es solamente ir y pedir en la farmacia algo, un tirito. Los tratamientos para el reflujo o contra el reflujo gastroesofágico generalmente tardan meses y no se pueden dejar de un momento a otro porque tiene consecuencias aún mayores. ¿Usted nos puede ampliar, por favor? Claro que sí. Bueno, el medicamento principal para el reflujo es lo que se conoce como inhibidores de la bomba de protones. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, las bombas de protones son como, pongamos, unas maquinitas productoras de ácido que hay en las células del estómago. Entonces, estos medicamentos
medicamentos lo que hacen es ir y bloquear estas maquinitas para que la producción de ácido se reduzca. No se elimina por completo porque el ácido siempre es importante como una barrera de defensa contra todas las bacterias que vienen en los alimentos, porque acordémonos que los alimentos pues no son estériles, ¿verdad? Pero entonces sí, estos medicamentos bajan bastante la producción de ácido y con esto pues disminuimos el reflujo, propiamente ese ácido que se nos sube o se nos devuelve. Entonces, esos son la principal medicación. Generalmente, como usted decía, Natalia, se deben usar a veces por más de un mes, 2 meses, 3 meses, incluso es necesario en algunos casos tomarlos de forma indefinida. Hay muchas, a veces, preocupaciones por cuánto tiempo hay que tomarlos, pero sí se han hecho bastantes estudios científicos bien realizados que se ha visto que estos medicamentos pues son seguros y que son más importantes para el beneficio que el riesgo. Entonces siempre consúltelo con su médico, es importante aclarar las dudas si uno está preocupado de tener que tomarlos a largo plazo, pues para salir de esta duda, pero sí son medicamentos que generalmente hay que tomar por su tiempo y como usted decía, no se pueden dejar de un momento a otro porque estamos suprimiendo el ácido. Entonces si lo dejamos de un día para otro y veníamos por mucho tiempo, pues podemos tener un rebote, ¿verdad? Y entonces ser muy molesto. Entonces generalmente se recomienda irlos reduciendo de forma paulatina. Muy bien. Ahora sí. Tenemos otra consulta por acá. Dice, hola, soy Rosibel Arias. Mi pregunta, a mí me sacaron la vesícula y antes de eso tuve Helicobacter. Ya no, pero antes de lo de la vesícula siempre he tenido el problema de que casi todo lo que como me inflama el estómago. Solo si como arroz o ensalada no me afecta, pero lácteos, frijoles, brócoli y hasta si como huevo me inflama. ¿Por qué puede ser? Dice. Gracias a Rosibel también que nos envía su consulta. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí más bien lo que habría es probablemente son alimentos, como ella comenta, alimentos que generalmente por las propiedades que tienden a producir más gases, a ser más flatulentos. Y entonces, acordémonos que esto no sería tanto relacionado con el reflujo, sino tal vez más bien con la producción de gases, sobre todo a nivel del colon, donde tenemos un montón de bacterias que se encargan de fermentar lo que vamos a eliminar. Entonces, alimentos como ella cita, a veces el huevo, la brócoli, la coliflor, el repollo, estos alimentos por sus características tienden a generarnos más gases y hay pacientes que podrían tener un exceso de bacterias o también una mayor sensibilidad, es decir, que lo perciben de forma aumentada. Yo sí le sugiero a ella que pues consulte, ¿verdad? Porque esto parece que es un problema que ha venido molestándole hace tiempos más y también el hecho de que cuando se les quita la vesícula, también a veces la digestión puede verse un poquito modificada. Entonces esto podría tener un papel en sus molestias. Gracias, doctora. Tenemos otra consulta aquí de nuestro amigo Frank. Él vive en los Estados Unidos y nos cuenta que padece de reflujo y que padece desde 1996. En Estados Unidos nos cuenta que fue tratado por gastroenterólogos y luego de unas dietas verdes muy severas lo dejaron tomando omeprazoles, el principal de ellos Prilosec, que elimina el exceso de ácido en su estómago. Nos cuenta, ahora aquí debí tomar Proton omeprazol 20 miligramos diariamente por las mañanas y bebo y como cualquier cosa sin problema. La única salvedad es que si como algo por las noches debe ser 3 horas antes de ir a dormir. No duermo con almohadas especiales ni he elevado la cabecera de mi cama con bloques. O sea que es un caso de éxito, podemos decirlo. Claro que sí, no, y acaba de dar un tip súper bueno y que nosotros lo recomendamos mucho y es cenar temprano, como él dice, 3 horas antes idealmente y poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros nos vamos a dormir, ya nuestra actividad física disminuye, ¿verdad? Entonces todos los alimentos llegan al estómago, en el estómago tardan varias horas en digerirse y si nosotros nos vamos a acostar y generalmente pues dormimos en una posición horizontal, las posibilidades de que se devuelva, pongámoslo así, el ácido y el contenido alimentario son mayores. Y sobre todo por eso es importante que hagamos cenas ligeras, que evitemos como mucha carne roja o alimentos muy grasosos. ¿Por qué? Porque son alimentos que tardan más en estar en el estómago para pasar al intestino. Entonces las cenas sí deberían ser ligeras,
menor cantidad y mejor amanecemos al día siguiente con mucha hambre y tenemos un buen desayuno. Por acá dice, yo a veces los fines de semana me acuesto a ver televisión con una cerveza, pero definitivamente no lo logro, solo sentado, eso es normal, siento ese reflujo. Pues sí. ¿Qué pasa con las cervezas? Vamos a ver, bueno, la cerveza también es un, pongámoslo así, un tipo de alimento que se fermenta, genera más gas, ¿verdad? Tiene su gas y eso puede hacer que aumente la presión en el estómago y ese gas quiera salir por algún lado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que puede causarnos es regurgitación, o sea, lo que decíamos, que se nos devuelva un poquito el contenido del líquido y también ácido. Y igual, estamos en una posición ya relajados, nos quedamos dormidos, acostados, entonces nuestro control del contenido alimentario es menor que cuando estamos despiertos. Yo sí les recomiendo, y creo que no solo con la cerveza, con cualquier bebida, si estamos con una gaseosa, incluso con un té, con un refresco, pues mejor nos quedamos sentados y no nos acostamos inmediatamente, ¿verdad? Para evitar estas molestias como las que me imagino que él presenta. Llama la atención que él dice que lo toma ya a diario. El oyente anterior, el medicamento lo toma diariamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona tal vez no tiene el diagnóstico oficial de reflujo, pero viene la temporada de Navidad, doctora, y uno se echa sus traguitos o se toma su vino o algunos alimentos que sí son cargados de cosas que pueden aumentar esa acidez? ¿Puede alguien automedicarse con este tipo de recetas, tal vez de venta libre? ¿Qué recomienda usted? Una persona precavida dice, mira, medio me pasa o me va a pasar porque voy a enfiestarme más, así en buen tico. ¿Qué recomienda usted para hacer contingencia? Ok, bueno, vamos a ser honestos, pues sí. La verdad es que en estas fechas las actividades a veces son tarde, nos quedamos tarde, generalmente se rompe toda la dieta, ¿verdad? Y comemos todas esas cosas que en mucha cantidad, y otra cosa es que las comemos seguidas. Hoy hay una fiesta, mañana hay otra cosa y así. Yo creo, y al final todos los colegas lo hacemos, les damos nuestras recomendaciones para estas situaciones especiales. Se pueden utilizar estos medicamentos, no hay ningún peligro, no le va a pasar nada, estos medicamentos son muy seguros. Entonces, pues sí, podría ir a la farmacia, consultar, ¿verdad? Si es algo muy puntual, y generalmente pues el farmacéutico le puede dar una recomendación de alguno de estos medicamentos y se pueden usar por unos cuantos días. Claro, siempre tener en cuenta si es una cosa puntual, si ya es un problema recurrente, es decir, que todas las semanas tenemos 1, 2, hasta 3 veces molestias, pues ya esto es una señal de que no podemos seguirlo manejando de esta manera y es mejor que ya consultemos. Doctora, ahora que ustedes hablaban aquí hablábamos de las creencias, ¿verdad?, populares, una de ellas que nos mandan por aquí es el tema del vasito de leche, que dicen, cuando tengo acidez, me mandaban a tomar un vasito de leche como creencia popular. ¿Eso ayuda? Y muy buena la pregunta, porque dentro de la lista, que quiero que también usted nos diga, doctora, de alimentos un poco restrictivos si uno padece reflujo, están los lácteos, algunas veces. Entonces, cuéntenos, por favor. Bueno, vamos a ver. La leche es un álcali, es una base, entonces, claro, va a neutralizar esa sensación de acidez, ¿verdad? Entonces nos va a dar como ese frescor. Es como cuando nos tomamos estas famosas Tums, ¿verdad? Ajá. Que nos neutralizan y nos calman en ese momento, pero lo que hacen es como quien dice, apagar el incendio en ese momento, pero no vamos a irle a la raíz. Entonces, ocasionalmente o para la noche no pasa nada. Ahora, con respecto a lo que decía Natalia de los lácteos, sobre todo esto es más que todo, por ejemplo, para pacientes que tal vez tengan intolerancia a los lácteos, que cuando consumen lácteos generan más gas en ellos, no los digieren bien, y esto entonces también podría exacerbar las molestias de reflujo. O tal vez también depende del tipo de lácteo. Igual no es lo mismo si nos comemos una pasta en salsa blanca un montón en la noche, que si es como decía el otro oyente, un vasito de leche, ¿verdad? Entonces, pero como que estén prohibidos para el reflujo, no. Lo que decíamos antes, lo que está prohibido para el reflujo, el tabaco. Eso es lo que está demostrado. Incluso el café, que a veces la misma gente, los pacientes llegan y dicen, ya yo me quité el café. El café no se ha podido demostrar que sea peligroso para el reflujo, pero
nosotros le damos al paciente la opción. A veces nos dicen, el café de la tarde me molesta. Pues no tome el café en la tarde, o a veces pruebe tal vez tomarlo con leche o cambie de café de marca, porque incluso ahí también varía, a veces la acidez del café puede afectar. Y también pues bajar la cantidad. También pacientes que dicen que se toman 4 tazas de café, pues bajémoslo a 1 en la mañana y 1 en la tarde, ¿verdad? Todo eso tiene que ver. Ese tema de que es para mí sensible, doctora, porque cuando a mí me dijeron, tiene que dejar el café, yo dije, santísimo Dios, eso es imposible, dice uno, pero la verdad es que los hábitos uno los hace y los deshace, según la voluntad de uno, porque, claro, ¿verdad? Cuando hay un tema de salud a veces la presión es más grande. ¿Café descafeinado o café con cafeína si uno tiene reflujo? Yo tengo las dos versiones, la que me da el otorrino y la que me da el gastroenterólogo. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que no hay diferencia si es descafeinado o con cafeína. Es más un asunto de la acidez del café. Ajá. Entonces, yo por lo menos siempre, también para mí el café es súper importante, pero como usted dice, uno puede modificarlo. No está descrito que sea nocivo, y entonces lo que hacemos es probarlo, ¿verdad? Ir probando, bajemos la cantidad, probemos otra marca, hagámoslo un poquito menos fuerte, bajemos las medidas, y si aún así las molestias persisten, pues llega al punto de mejor lo suspendemos por un momento. ¿Hay una condición particular como el embarazo que pueda desatar o exasperar el reflujo gastroesofágico? ¿Algún tipo de cirugía, doctora, que de repente va en detrimento de esa condición normal del estómago y nos pueda llevar a esa otra condición? Claro que sí, bueno, vamos a ver, en el embarazo sí aumenta mucho el reflujo porque la misma progesterona, que es la hormona que va a estar dominante en el embarazo, va a relajar el esfínter esofágico. ¿Qué es el esfínter esofágico? Es como musculito que cierra, que ayuda a mantener cerrada la unión entre el esófago y el esófago. Entonces, por naturaleza durante el embarazo, esto se relaja y es más factible. También, conforme el bebé va creciendo, nos va a comprimir el abdomen. Entonces, vamos a tener mayor presión y eso puede favorecer la regurgitación o tener de alimento o el reflujo de ácido. ¿Qué pasa también igual cuando las personas aumentan mucho de peso? A veces el paciente con solo que baje un poco de peso o si ha bajado su peso, mejora mucho el reflujo. Y lo que usted decía de las cirugías, sobre todo las cirugías que alteran la anatomía del estómago, por ejemplo, pacientes que han sido operados de cáncer gástrico, ellos a veces les quitan una parte o incluso todo el estómago, estos pacientes tienden a tener más reflujo. Doctora, algo que nos inquieta mucho también es acerca de ciertas prácticas que también los nutricionistas recomiendan que son muy saludables. Por ejemplo, al levantarse, tómese un batido verde. Y un día yo probé un batido verde tan rico, doctora. Era chile dulce, puede ser chile verde o chile rojo. Tenía limón, naranjilla, le llamo yo, pero el limón que no es mecino, sino ¿cómo le llaman también? Limón mandarina. Limón mandarina y sal. Todo licuado, en crudo, delicioso, porque no me aguanté y lo probé. Pero son cosas que por un lado te las recomiendan porque son muy beneficiosas para la salud y por otro lado a veces no son las mejores amigas si uno padece de reflujo. ¿Qué hay del consumo de limón? A veces dicen es ácido pero también es alcalino. Hay una serie de contradicciones que uno escucha y son hasta mitos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, realmente el ácido no se ha visto que empeore el reflujo, ¿verdad? O el mismo... O que haga que empeore nuestro ácido. Hay algún paciente que sí, que si consume algo, un limón o algo, no, por características propias particulares del paciente, le genera muchas molestias, pero no es algo que, el ácido no es algo que esté como vetado en el reflujo. Digamos, de lo que más se recomienda es, lo que sí podemos hablar de evitar, exceso de café, el té negro, la menta, porque la menta también puede tener un efecto como relajante a nivel de este musculito que les decíamos. Entonces tal vez esa persona que siempre está masticando chicle de menta todo el día, se le recomendaría entonces que reduzca un poquito ese consumo, o el paciente pues que toma mucho té de menta. Esto es también las gaseosas, ¿verdad? Es algo que se recomienda evitar.
por el efecto del gas. Y los alimentos muy grasosos, también lo que son los panes, el que tiene mucha levadura, el exceso. Con razón. Con razón amanecí así. Sí, el pan baguette, o sea, no puede comerse pan baguette, pero a veces nos excedemos en las cantidades. Digamos, 3 bonetes a las 6 de la tarde, Algo ¿no? así. Sí. O la repostería, que es tan rica, Ay, ¿verdad? doctora, Entonces sí. también. Doctora, y eso es en la persona que ya tiene esta condición, pero ¿qué pasa con los que todavía no lo tenemos o Son quieren libres. evitarlo? Son libres, soy. Pero más bien, ¿qué podríamos recomendar para no caer en esta condición? Bueno, yo creo que, bueno, los que no tienen las molestias, pues ya tienen más libertad, pero al final, vea, todo va como relacionado. Si nosotros nos excedemos en el pan, si nos excedemos en la repostería, todo esto tiene azúcares, grasas, por algún lado nos pueden terminar afectando. Tal vez no nos den reflujo, pero nos generan gases, nos generan a veces problemas para ir al baño, nos pueden aumentar los niveles de azúcar, nos pueden aumentar los niveles de colesterol. Entonces yo creo que es como tener un balance, ¿verdad? Poder, digamos, si hasta el momento no tenemos una enfermedad establecida donde nos dicen esto no, pues podemos jugar con las cosas, pero saber que ciertos alimentos mejor los consumimos de vez en cuando, ¿verdad? La empanadita, el arrolladito, para el fin de semana, cuando vamos a visitar a alguien, a tomar café, pero tal vez no en el día al día, todas las tardes, o igual el baguette con su moderación, ¿verdad? Sí, yo les voy a decir como paciente que soy de reflujo desde hace un año oficialmente, que el estilo de vida cambia y hasta uno se alimenta mejor si hace caso. Cuando no hace caso, lo sufre un poquito porque sí es incómodo, pero nada que no pueda ir de la mano de un buen consejo de una especialista como la doctora, a quien le damos las gracias. Ella es Carolina Gutiérrez, gastroenteróloga. ¿Dónde la podemos contactar, doctora? Muchas gracias, sí. Me pueden encontrar en la Clínica Equilibrio. Nuestro teléfono es el 8880-2931 y en nuestras redes sociales de Equilibrio, expertos en salud digestiva. Gracias, doctora. Bueno, Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.